Bienvenido, bienvenida al programa 31 de octubre. Le damos esta cordial bienvenida y le agradecemos que nos acompañe en cada programa que realizamos desde los estudios de Televisión Nacional Evangélica y que se transmite a través de BTR en cada canal de las distintas ciudades en donde BTR tiene retransmisión. El día de hoy tenemos en nuestro programa, ¿no es cierto?, que el propósito del programa es dar a conocer la llegada, instalación y desarrollo de la fe evangélico-protestante en nuestro país. Iniciativa que, como usted sabe, ya lleva más de 100 años de presencia y de ofrecer esta mirada a nuestro país. Cada año en este programa invitamos a líderes y lideresas de este mundo, de este sector evangélico protestante, quienes nos comparten sobre algunas denominaciones, ministerios y programas especiales. Pero este año además nos hemos dedicado a hablar de lo que significa los 100 años de la Constitución del año 1925. Año, podemos decir, donde nuestra fe fue reconocida y pasó a tener un estatus legal, además de la separación de la Iglesia y el Estado. Hoy, como iglesias evangélicas, entre muchos ministerios, desarrollamos en Chile un vasto calendario, programa de actividades. Y hablando de este vasto programa de actividades, hoy tenemos un invitado al cual conocemos y compartimos un tiempo largo de amistad, de fe y de aprecio, que es el director del Servicio Evangélico para el Desarrollo, CEPADE. Es una institución que tiene una larga historia y por eso yo quiero dar la bienvenida y presentar a nuestro invitado. Estimado Daniel Farfán Palma, te doy la bienvenida mientras informo que tú eres casado con Beatriz Heinz, tienen 3 hijos, Valeria, Cristian y Daniela, una nieta, Rafaela, y un nieto, Bruno. Daniel nació en Santiago, fíjese ustedes, hijo y nieto, de padres y abuelos evangélicos pentecostales. Daniel de Santiago se trasladó a vivir a Concepción, desde donde dirige el Servicio Evangélico para el Desarrollo. Estudió teología en ICEDET, en Buenos Aires, en la década de los 80 y, como hemos dicho, es el actual director ejecutivo de CEPADE, cargo que ocupa desde el año 1995. Estimado Daniel, quería darte la bienvenida y que nos cuentes, si quieres agregar algún otro dato que sea importante de tu biografía, pero para entrar en el diálogo de hoy. ¿Cuándo, dónde y por qué surge CEPADE, Servicio Evangélico para el Desarrollo? Buen día, Daniel, estimado Daniel. Buen día, estimados televidentes de este importante canal evangélico. Quiero agradecer la oportunidad, primero que nada, de hablar del Servicio Evangélico para el Desarrollo, que justamente este año estamos cumpliendo 50 años de existencia. Bueno, el Servicio Evangélico para el Desarrollo surgió por iniciativa de jóvenes de ese entonces, de la Misión Iglesia Pentecostal, una iglesia pequeña, pero con una gran motivación por lo social, digamos así. Una iglesia que tenía una cantidad de congregaciones en varias ciudades del país y, como dije, con personas que tenían una especial motivación por lo que estaba ocurriendo en el país. Estamos hablando del año 1975, cuando nace esta corporación. En realidad partió como un departamento de acción social de la Misión de la Iglesia Pentecostal. A 2 años de haberse producido el golpe militar en Chile, una época
compleja también desde el punto de vista social, económico. Las personas que son ya más adultas deben recordar esos tiempos y como una manera de responder y de atender la situación que estaba ocurriendo, sobre todo con las comunidades más aisladas y más vulnerables de este país. Este grupo de jóvenes, entre los cuales está todavía Gabriel Guerrero, estuvo Erasmo Farfán, Marta Palma, Samuel Palma, eh, Juan Sepúlveda, el pastor Juan Sepúlveda, tuvieron la iniciativa de crear algún departamento de acción social para justamente ir respondiendo a lo que estaba viviendo el país y particularmente las iglesias que estaban ubicadas en lugares bien complejos y que lo estaban pasando bastante mal en ese momento por la situación económica principalmente que estaba viviendo el país. Ahora, Daniel, si tú puedes, mencionaste algunas personas y el vínculo que tiene CEPADE con la misión Iglesia Pentecostal. Usted dice una iglesia pequeña, pero que asumió un desafío no menor. Pero, ¿cuáles eran los trabajos, cuáles fueron las iniciativas que en esa etapa, en esa primera etapa, CEPADE desarrolló o implementó? Si nos puede mencionar, porque de alguna forma eso marca la identidad de CEPADE desde sus orígenes. El servicio, bueno, CEPADE desde el comienzo del que estamos hablando, siempre fue una iglesia muy ligada al Consejo Mundial de Iglesia, al mundo ecuménico internacional, y de esa manera logró rápidamente tener apoyo de la cooperación internacional y particularmente de las iglesias protestantes de Europa. Y es así como rápidamente se presentaron proyectos muy pequeñitos al comienzo al Consejo Mundial de Iglesia para desarrollar iniciativas como los centros de recreación infantil, que implicaba trabajar con muchos niños y niñas de distintas zonas del país, de muchas ciudades. También se crearon los centros lácteos. Los centros lácteos eran como lugares donde los niños iban a tomar desayuno. Iniciativas que tenían que ver con huertos familiares, en el campo, en las zonas más rurales, etc. Y si nosotros tuviéramos que preguntar, Daniel, por ejemplo, ¿dónde se desarrollaron los CRI? También había campamentos de jóvenes. Estos centros lácteos, en algunos lugares había o hubo comedores infantiles. ¿En qué sectores se va a ubicar este trabajo de CEPADE? ¿En poblaciones, en barrios, en Santiago? ¿En qué ciudades fuera de Santiago? Si puedes detallar un poco más todavía esa presencia inicial de CEPADE. Mira, desde un comienzo, estas iniciativas se desarrollaron primero que nada en conjunto con muchas iglesias evangélicas de distintas comunas y ciudades del país. Con iglesias evangélicas, con organizaciones sociales, con juntas de vecinos, con iniciativas, con muchas iniciativas de tipo local, como te digo, en varias comunas, desde Santiago hasta Biobío. Llegamos en su inicio a tener contacto con, no sé, más de 100, tal vez 100 o 200 iglesias y organizaciones sociales que trabajaban en estas iniciativas, aportando, por supuesto, muchos recursos propios, ¿no es cierto?, sobre todo trabajo, tiempo de las personas de manera voluntaria, y eso es algo que también se debe destacar, ¿no es cierto? CEPADE ponía ciertos recursos, sobre todo en el caso de este tiempo de emergencia que se vivió o que tuvimos que afrontar. CEPADE consiguió, por ejemplo, apoyo de las iglesias suizas y se trajeron hasta hace
pocos años atrás, ¿no es cierto? Leche, queso, aceite, eran elementos, alimentos básicos que se distribuían y con los cuales se apoyaba a estas organizaciones para que a su vez estas organizaciones e iglesias desarrollaran trabajo voluntario en atención a niños, niñas y jóvenes y mujeres de los lugares donde estaban insertos. Perfecto. Esto yo creo que fue una época muy difícil, pero también muy importante porque las iglesias evangélicas, y también debo decir, católicas y organizaciones sociales de la sociedad civil, mediante estas iniciativas pudieron acercarse, atender, acoger, colaborar con las personas y con los niños particularmente que vivían en estos sectores y lograron hacer un aporte muy, muy significativo a estas necesidades, digamos así, de primer nivel, de primer orden que tenían, que vivían estas comunidades donde estas iglesias estaban insertas. Estamos conversando con Daniel Farfán Palma, el actual director ejecutivo del Servicio Evangélico para el Desarrollo, y nos está contando los inicios de lo que era en ese tiempo, en la década de los 70, el año 75, el Servicio Evangélico para el Desarrollo y varias iniciativas. Una característica, Daniel, dentro de las que ya has mencionado, podemos hablar que aun cuando CEPADE es un programa social inicialmente de la Misión Iglesia Pentecostal, desde sus orígenes se puede identificar como un espacio interdenominacional. Tú decías que se trabajó con 100, con 200 iglesias distintas. Eso se hizo posible por los programas sociales, por las actividades, o también CEPADE incorporó algún tipo de actividad específica con las iglesias evangélicas, más allá de las actividades que hemos mencionado como los centros de recreación infantil, campamentos, huertos familiares, que se trabajó. CEPADE fue un espacio interdenominacional que contó con la participación de tantas denominaciones. ¿Cómo se explica eso? Bueno, tú lo destacas muy bien. CEPADE, yo creo que una de sus características que creo que conserva hasta hoy es que siempre fue concebido por sus líderes iniciales como un espacio ecuménico, digamos, en términos generales. La corporación, la organización, desde su inicio siempre ha tenido como propósito atender, colaborar, apoyar el desarrollo de personas, organizaciones, comunidades, sin discriminar su origen, su condición, ¿no es cierto?, tanto social como política o como religiosa de las personas y de las organizaciones con las que colaboró en esos años. Siempre se entendió esta labor como un servicio, por eso de ahí su nombre, Servicio Evangélico para el Desarrollo, porque entendemos hasta el día de hoy que nosotros estamos para servir a las personas, para servir a la comunidad, para servir a la sociedad, para apoyar sobre todo a las personas que tienen menos facilidades, condiciones, oportunidades en la vida para salir de círculos de pobreza o salir de círculos que afectan su proyecto de vida. Entonces, esta vocación ecuménica, ¿no es cierto?, está en el ADN de esta organización y creo que por 50 años la hemos mantenido, la hemos cultivado y nos parece que desde el punto de vista también evangélico, ¿no?, del mensaje evangélico, del mensaje cristiano, es algo que está... que es muy importante de relevar y de
de poner en el trabajo que hacen tanto las organizaciones como las instituciones o como las iglesias. Esto de estar al servicio de los demás, para nosotros es algo demasiado importante y demasiado fundamental. Ok. Ahora, hay otra dimensión del trabajo de CEPADE que mencionaste y que tiene que ver con estos vínculos, llamémosle internacionales. Manifestamos este vínculo que se realizó con distintas iglesias evangélicas, con organizaciones sociales, políticas, religiosas en nuestro país. Pero también CEPADE tiene un vínculo con organizaciones extranjeras, especialmente de Europa. Tú mencionaste el Consejo Mundial de Iglesias y algunas organizaciones suizas. Si tú puedes mencionar qué otros espacios o qué otras agencias de cooperación o iglesias evangélicas también participaron y dieron su apoyo a CEPADE. Apoyo no solo económico, sino de acompañamiento, de visitas, de intercambio de experiencias. Si puedes ampliar un poquito más para tener una mirada más amplia de CEPADE. Sí, bueno, comenté que en sus inicios, en los años 75, 79, CEPADE comenzó, las personas que fueron parte de esta iniciativa tenían relaciones con el Consejo Mundial de Iglesia, que fue un ente que claramente abrió muchas puertas y permitió financiar pequeños proyectos que se presentaron en esos años. Luego, la cooperación internacional se amplió y por casi 40 años, sí, 40 años, CEPADE mantuvo una relación de cooperación muy importante con instituciones de Europa, principalmente, y dentro de ellas, de este grupo, la cooperación con instituciones de protestantes de Alemania. Las instituciones alemanas que ayudaron, que apoyaron el trabajo de CEPADE durante tanto tiempo, son además, o a la vez, organizaciones que son financiadas por el Estado alemán. Y ellos gestionan y administran estos apoyos que vienen del Estado hacia organismos y hacia iniciativas de otros países del mundo. Esa relación con una organización que durante todos estos años fue cambiando un poco de nombre porque se fue fusionando, porque fue siendo parte de otras iniciativas. Finalmente, en los últimos años se fusionó con Pan para el Mundo, que es tal vez la institución alemana que más se conoce en estos momentos. Fue la que mantuvo con nosotros como organización una relación no solamente financiera, como tú dijiste, sino que yo creo que principalmente una relación de mucha confianza. Esa es una palabra que a mí me encanta destacar porque precisamente para desarrollar iniciativas como esta, para que el mundo finalmente pueda desarrollar y sean espacio de aporte a la sociedad, la confianza es algo que tiene que estar en la base y no puede fallar. Y en este caso, la relación con los alemanes, con la agencia alemana de cooperación alemana, fue eso, una relación de cooperación, de confianza impresionante. Y entre este grupo de organizaciones también debo destacar a una organización holandesa, que la sigla es ICCO, que fue la organización que aportó muchos recursos para todo lo que tuvo que ver con el programa alimentario de CEPADE, que yo estaba relatando un poco, de estos centros de comedores infantiles, centros de recreación infantil, etc. Y en sus primeros años, entre los 80 y 85, Christian Aid, que es una organización inglesa, que también fue parte de
este conglomerado de 3 organismos que se juntaron para financiar los programas trienales que CEPADE en esos años presentó para ser financiados por esta agencia. Vamos a hacer una pausa en nuestro programa. Daniel Farfán nos ha contado de los inicios de CEPADE con todo este programa, todas estas iniciativas y apoyos nacionales e internacionales. Pero hay una nueva corporación de derecho privado que surge desde la propia Misión Iglesia Pentecostal, y esa nueva corporación se va a dedicar por distintos motivos y razones a la educación formal en nuestro país, y CEPADE viene desarrollando una propuesta educativa innovadora en los colegios que mantiene hasta el día de hoy. En la segunda parte entonces vamos a continuar hablando con Daniel Farfán sobre el momento actual de CEPADE y cuáles son las iniciativas más importantes que tiene a través de los colegios que ha ido instalando en algunas partes de nuestro país, en la quinta y en la octava región. Después de esta pausa continuamos conversando con don Daniel Farfán Palma, director ejecutivo del Servicio Evangélico para el Desarrollo. Seguimos con nuestro programa 31 de octubre y antes quería hacer mención, invitarle a estudiar teología en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, institución en la cual tengo la tarea, la responsabilidad de ser su rector. La Comunidad Teológica ofrece varios programas, pero es la primera institución evangélico-protestante de educación teológica que ofrece una licenciatura en teología con certificación universitaria. Si está interesado en estudiar teología, la Comunidad Teológica Evangélica de Chile es un lugar al cual usted puede recurrir y estudiar con nosotros. Que el Señor le bendiga, eso es nuestro deseo y ese es nuestro propósito. Continuamos entonces conversando con don Daniel Farfán Palma, actual director ejecutivo del Servicio Evangélico para el Desarrollo CEPADE. En esta parte le vamos a pedir a Daniel que nos cuente en qué momento CEPADE se va a desprender de la Misión Iglesia Pentecostal, se va a constituir en una corporación de derecho privado y a partir de eso va a desarrollar otras actividades, especialmente o fundamentalmente en el área de la educación formal. Daniel, si nos puedes compartir de nuevo en este diálogo esta segunda etapa que podemos llamar que vive CEPADE hasta el día de hoy. ¿Cuándo se crea la corporación Servicio Evangélico para el Desarrollo con personalidad jurídica? ¿Cómo se organiza? ¿Dónde está su sede? Y después vamos a pedirte que hables del modelo educativo de CEPADE y dónde tienen los colegios. Por favor, la palabra es tuya. Muchas gracias. Bueno, entre 1975 y 1995, CEPADE funcionó bajo el alero de la Misión Iglesia Pentecostal. Ya lo comenté hace un rato al comienzo del programa. Bajo el alero significa que su personalidad jurídica fue hasta el 95 el de la Misión Iglesia Pentecostal, por las condiciones políticas, por las condiciones del país y por las condiciones que también tenía en este momento la Iglesia, y permitió durante 20 años funcionar bajo esa figura legal. Sin embargo, llegado el tiempo de la democracia de 1990, las agencias de cooperación solicitaron a la Iglesia Pentecostal crear una corporación distinta que pudiese administrar y gestionar los recursos que ellos estaban en ese minuto poniendo a disposición de esta iniciativa, en consideración a que
el gobierno, particularmente el gobierno alemán, o los gobiernos que financian estas organizaciones internacionales, no consideran, no consideraban correcto de alguna manera que se estuviese financiando en estricto rigor iniciativas de una iglesia. Por lo tanto, obviamente la Misión Iglesia Pentecostal tuvo que tomar la decisión de separar, de dar la posibilidad de que esta iniciativa, que ya había crecido bastante, se autonomizara desde el punto de vista legal, y fue así como el año 1995 se creó legal y formalmente la Corporación Servicios Evangélicos para el Desarrollo. El nombre viene de antes, entre otras cosas también la Iglesia lo cedió para que fuera el mismo que iba a tener esta nueva corporación, y desde esa época en adelante, en otras condiciones además políticas, sociales, económicas del país, CEPADE empezó a incursionar en otras áreas, entendiendo que era muy importante en una época de democracia aportar al país desde una perspectiva y desde una mirada distinta. Entonces, a partir del año 1991, 92, se inició una relación con la Organización de Estudiantes de los Países Nórdicos y la Ayuda Luterana Sueca, que nos invitó a participar en un concurso internacional para postular a fondos que estaban destinados a la construcción de proyectos educativos que atendiesen a, sobre todo, niños, niñas y jóvenes que estaban viviendo en situaciones de pobreza o de vulnerabilidad. En ese caso, No sé si... En ese caso, Daniel, cuando tú hablas Sí. de esta corporación que toma el mismo nombre que lo dio a conocer en la misión de la Iglesia Pentecostal, significa entonces que a partir de esa fecha, antes de continuar con esta postulación que hizo CEPADE, significa que CEPADE en esta nueva etapa tiene una asamblea, tiene un directorio. ¿Cómo se organiza eso? Okay. Para tener en cuenta, antes de entrar para que después continúes con el tema de esta postulación de los países europeos que apoyaron a CEPADE en esa etapa. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias por la pregunta. Es muy importante considerar que cuando la Iglesia Pentecostal, la misión Iglesia Pentecostal decide que se organice, que se cree una corporación independiente de la Iglesia para continuar con este trabajo, la misma Iglesia, las mismas personas que componían esta organización en ese minuto, que era totalmente de la Iglesia, de la misión de la Iglesia Pentecostal, tomaron el acuerdo y se firmó un protocolo en el sentido de asegurar que la futura corporación, primero, iba a ser ecuménica, en el sentido de que se iban a invitar a personas de distintas iglesias evangélicas del país en un inicio, y que iba a constituirse como una corporación que tenía que mantener de alguna manera fiel a sus raíces, digamos, y a lo que se había comprometido también con la agencia y con las otras iglesias que participaban de esto. Entonces se creó esta corporación, y como una corporación bajo la normativa chilena, tuvo y hasta el día de hoy tiene una asamblea de personas que pertenecen a distintas iglesias evangélicas del país. Hoy, además, hay personas que no son de iglesias evangélicas, son más bien personas ligadas al mundo católico, pero en sus comienzos fue
totalmente una asamblea de entre 12 y 15 personas, todas invitadas por esta iglesia a ser parte, y se creó un directorio que por normativa, por estatuto, todos los años se tiene que reelegir, y este directorio es el que de manera también voluntaria, tanto los socios de la asamblea como del directorio son personas que aportan su tiempo de manera voluntaria a este trabajo. Ninguna de las personas es rentada, por ejemplo, hasta el día de hoy. Y esta asamblea y este directorio es el que elige al equipo ejecutivo, al director ejecutivo, que a su vez el que tiene la tarea, la misión de administrar los recursos y los programas y la apuesta institucional en las distintas áreas. Bueno, Este directorio, digamos, ha ido variando a través de los años, ¿cierto? Hay personas se han ido cambiando por distintas razones, y creo que el sello de esto se ha mantenido desde su inicio, que tiene que ver mucho con que es un directorio y es una asamblea que confía mucho en lo que la organización hace, y otorga en ese sentido mucha confianza también al equipo que es responsable de conducir la organización, digamos, en todo lo que hace y en todo lo que también se le ocurre a veces llevar a cabo. Y eso obviamente lo agradecemos muchísimo. Daniel, volvamos entonces, gracias por esta información que nos compartes sobre la estructura funcional de CEPADE. Volvamos a lo que tú decías, a esta postulación de los países nórdicos, de la ayuda luterana sueca, y pasemos ahora a hablar de CEPADE en términos de la propuesta educativa que tiene. Si la defines, un poco de qué se trata, y después nos cuentas de los distintos colegios que CEPADE hoy día mantiene. Ya. Bueno, a ver, todas las iniciativas de tipo social, de formación de jóvenes, de formación de mujeres, de los proyectos de tipo social que se llevaron a cabo entre el 70 y el 90, los 90, fueron, como comenté, iniciativas, proyectos, planes, programas trienales que se financiaron con la cooperación internacional, y principalmente de estas instituciones que mencioné, y que podría agregar ahora también a la misión de Basilea de Suiza, que también fue muy importante en esos momentos. Luego, en los años 90 se abre esta posibilidad, oportunidad de incursionar en la formación, en la educación formal. Mencioné que por iniciativa de una organización de los estudiantes de los países nórdicos y de la ayuda luterana sueca, se nos presentó la oportunidad de presentar este proyecto, de crear dos establecimientos educacionales en sectores agrícolas, en sectores que tuviesen una condición de pobreza alta, y donde niños y niñas no tenían la oportunidad de continuar el estudio. Entonces, en los años 92, 93, nosotros, con los recursos que aportó esta organización, se construyó Los Mayos de Alto Biobío, en Laguna de Santa Bárbara, en la región. Se planteó en su momento como una alternativa para niños y niñas de las comunidades pehuenches particularmente, y del sector campesino de esa gran comuna del país, para que pudiesen terminar sus estudios hasta octavo año básico. Ustedes recordarán, sobre todo las personas más antiguas, que en este país hace 30 años atrás los niños llegaban hasta quinto, sexto grado, luego se iban al mundo del trabajo y dejaban los estudios. Eso era lo normal en el mundo
era lo normal que ocurría con los niños y niñas. Entonces se creó esta escuela con ese propósito y luego, al año siguiente, se construyó y se puso en marcha el Liceo Agrícola de Negrete, que está ubicada en la comuna de Negrete, muy cerca también de la ciudad de Los Ángeles, a 30 kilómetros. Fueron construidas con hogares. Para nosotros nos gusta usar la palabra más hogar que internado. Siempre lo hemos considerado que son espacios donde los niños van a vivir gran parte de esos momentos, de esos años que pasan por la escuela, y por lo tanto el hogar es algo importante de construir también en los años. Entonces se crearon estas dos escuelas agrícolas con internado, con hogar de estudiantes, que funcionan hasta el día de hoy, y creo que han hecho durante muchos años formados para ser técnicos agrícolas en esta región. Ahora, además de los dos colegios agrícolas que tú describes y que ya tienen una larga data de funcionamiento, también hay otro colegio en Coronel y otro colegio en Quilpué. Sí. Si nos puedes contar cuál es como la lógica, además de trabajar con niños vulnerables de sectores más pobres de nuestro país, cuál es la lógica del... En el mundo agrícola entendemos sí el vínculo directo con el trabajo agrícola, con formar técnicos agrícolas que puedan colaborar y trabajar en su tierra, en su sector. Y en el caso del colegio que mantienen en Coronel, ¿cuál es la lógica, cuál es la identidad de ese colegio y a quiénes sirve especialmente? Bueno, mira, CEPADE desde los años 80 tuvo mucha presencia en la zona del carbón, a través del trabajo que llevaba a cabo con principalmente iglesias y organizaciones de la sociedad civil. Y los años 90, 96, cuando se decide por parte del gobierno de ese entonces cerrar las minas del carbón, se generó en esta zona, en esta región, una crisis enorme. Muchos recordarán seguramente los planes de reconversión del carbón. Sí, se tituló este plan para tratar de lograr que los mineros que ya no iban a ser parte de la mina no iban a trabajar más ahí y tenían que reconvertirse y ser productivamente activos en otras áreas. Entonces, esto fue una época muy difícil acá en la región, y a nosotros se nos ocurrió plantear un proyecto educativo que fuera, que apuntara a la formación de técnicos, de jóvenes, de estudiantes, de niños que pudieran adquirir otras capacidades, y que fuera un proyecto que permitiera aportar al desarrollo de la comuna, de la intercomuna, de esta provincia, digamos así, de manera más significativa y de manera que apuntara también a un sector de la economía que en ese minuto estaba en pleno desarrollo, y de alguna manera hacer un aporte para que esta zona del carbón pudiera también migrar, cambiar hacia diversificar su propuesta tanto productiva pero también formativa. Entonces se nos planteó la posibilidad, se nos dio la posibilidad nuevamente de postular a un concurso que en esos años puso a disposición el Ministerio de Educación a todas las escuelas del país, a todas las instituciones, un fondo para construir colegios que apuntaran a la formación de jóvenes en otras áreas, en otras áreas de la industria en general. Entonces, presentamos este proyecto y ganamos el concurso, que permitió financiar en un 60% la construcción del Centro Educacional de la Madera, y el resto del financiamiento se logró con un crédito
de, de la banca, ¿no es cierto?, que hasta el día de hoy continuamos igual eh, pagando porque son créditos hipotecarios. Perfecto. Daniel, Y así, de esa manera, nos metimos más a fondo en el tema de la formación técnica, de la formación de estudiantes, de la educación formal, con apoyo del Ministerio de Educación, porque tanto Santa Bárbara, Negrete, como este colegio de Coronel, este Liceo Coronel, se financian única y exclusivamente con la subvención del Estado, perfecto. que otorga el Ministerio de Educación, tanto por matrícula como por asistencia diaria de los estudiantes. Daniel, Y deja preguntarte ahí, em, ¿cuál es la propuesta educativa de CEPADE? ¿Cuál es? Porque hablamos de una nueva educación, una nueva propuesta. Si nos puedes compartir en estos colegios, en sí, estos 3 colegios, ¿cuál es la propuesta? Yo sé que es una pregunta muy, muy larga que requiere mucho tiempo, pero ¿cuál es la propuesta educativa que hoy día está desarrollando e implementando CEPADE? ya. Em, Simplemente menciono que tenemos un cuarto colegio en Quilpué, en la quinta región, ¿no es cierto? Un científico humanista que tiene otra historia, pero que también ahora es parte de la organización y de la fundación que tuvimos que crear a partir del 99, cuando cambió la Ley General de Educación. Del 2013 en adelante, se tiene una fundación que gestiona y administra estos 4 establecimientos educativos. Ahora, esto, para nosotros, incursionar y trabajar y dedicarnos al tema de la formación de estudiantes, de jóvenes, de niños y niñas, ha sido también un desafío enorme y eh, como una manera de darle un sello propio y de no solo ser, disculpa la expresión, pero no solo ser una caja pagadora del Estado, del Ministerio de Educación, por el servicio educativo que puede generar o puede brindar la organización mediante estos 4 colegios para niños y niñas. A nosotros nos pareció importante, hace ya unos 8 o 9 años, eh, diseñar y tener una apuesta educativa propia, digamos, propia en el sentido de que pudiera abordar el tema de la educación de los niños y niñas desde una perspectiva distinta. En el entendido, y esto es algo que puede sonar un poco, a lo mejor más técnico, pero y del mundo necesitan adquirir otras competencias, otras habilidades para enfrentar el presente y el futuro, sobre todo el futuro, que viene incierto, que viene difícil, ¿no es cierto?, para estos jóvenes. Entonces, nos pareció importante reflexionar sobre el tema de qué hace una organización como esta, que pertenece o que tuvo una raíz, ¿no es cierto?, muy ligada al mundo cristiano y al mundo evangélico, que lo hiciera distinto y que hiciera un aporte de verdad a la formación de estos niños. Nos pareció, o nos parece todavía muy relevante que para que una escuela, para que un centro educacional, para que una organización, formación y educación de los niños y niñas, tiene que haber un cambio en la cultura de las escuelas. Esto puede sonar como grande, pero es algo muy simple. Si las escuelas no cambian su cultura, su manera de relacionarse, si no cambia la relación de los niños con los adultos, de los niños entre sí, si no cambia la manera en cómo los estudiantes aprenden, entonces la escuela no está sirviendo como un actor importante en la formación de niños y niñas. Está repitiendo modelos, está repitiendo paradigmas, está repitiendo lo que todo el mundo hace.
Y creemos que hoy las escuelas tienen que cambiar, tienen que ser instituciones que de verdad se anticipen y que ofrezcan a los niños y niñas de hoy una formación bastante más integral y sobre todo a partir de lo que nosotros llamamos la singularidad de los niños y niñas. O sea, nuestro modelo educativo parte precisamente por eso, por tratar de detectar lo singular que es esta persona que llega a la escuela y que viene con una historia, con una mochila distinta a la de su compañero de banco, pero que lo hace también muy especial, muy propio, porque muy singular, quiero decir, porque los niños y los adultos aprendemos también de acuerdo a lo que traemos, a lo que portamos como personas, como individuos. Entonces, en ese sentido, si nosotros somos capaces de detectar lo singular de los estudiantes, cómo aprenden, cómo es su historia, cómo viven en su entorno, cuáles son sus intereses, cuáles son sus sueños, si consideramos las capacidades y las habilidades que traen, pero también lo que desean ser y lo que sueñan ser, y lo incorporamos esto como una información importante para diseñar estas experiencias de aprendizaje que tienen que vivir la escuela para que sean significativas en su vida. Entonces, nos parece que si no hacemos eso, no estamos tratando a los niños y niñas como se lo merecen primero que nada, y estamos aportando, haciendo un servicio educativo igual para todos, no importando su procedencia, sus condiciones, su singularidad. Y eso creemos que afecta al proceso de aprendizaje, afecta a que los niños se sientan en la escuela en un espacio seguro, en un espacio amoroso, en un espacio donde les guste y quieran ir. Si nosotros generamos esas condiciones, entonces creemos que estamos de verdad haciendo un aporte al desarrollo del país y particularmente o especialmente de estos niños y niñas que obviamente nosotros no queremos eh, no creemos que esta formación sea para todos igual, porque no todos tienen los mismos intereses y tienen su misma manera de aprender. Entonces, el Daniel, modelo educativo de la institución parte de esa singularidad de detectar esto y de diseñar experiencias de aprendizaje muy pertinente a estos niños y niñas que llegan a la escuela. Daniel, bueno, No estamos, sé si... sí, sí. Que, Estamos llegando al tema del término del programa, pero sí nos queda claro que hay una apuesta desde la institucionalidad de CEPADE a través de la educación de generar no solamente lo que se habla de esta idea de un colegio inclusivo, un colegio, ¿no es cierto?, que respeta, que acoge, sino también que tiene una propuesta propia que parte del principio de la singularidad y de cómo cada estudiante es acogido, recibido y se contribuye en la formación tanto del estudiante, pero también del equipo docente y directivo. Para terminar, yo sé que estamos en la hora, más o menos a cuántos estudiantes o cuántos estudiantes participan de los 3 colegios que tú mencionaste y también Montessori. Estamos hablando de 500, 200. ¿Cuántos estudiantes hoy día tiene CEPADE? Entre los 3 colegios técnicos de acá de la región del Biobío son 900 aproximadamente, 950, y en Quilpué 400, el colegio Montessori. Bueno, estimado Daniel, muchas gracias por tu participación. De verdad ha sido un tiempo muy valioso y esperamos que este programa, al ser replicado en las redes, se pueda conocer este trabajo que viene realizando CEPADE, que tiene esta característica de servir desde su particularidad al mundo evangélico protestante, pero a la sociedad civil chilena en su conjunto. Te agradecemos por hablarnos de los inicios de CEPADE, de esta etapa de transición de los colegios, tanto en la 8ª como en la 5ª región, y esperamos, como decimos en lenguaje evangélico, que el Señor bendiga y multiplique el trabajo de CEPADE y que este equipo pueda
cumplir con esta tarea de contribuir a la formación de estos jóvenes que llegan a nuestros colegios y que, ¿no es cierto?, buscan y esperan encontrar una formación que les permita desarrollarse y también crecer para aportar al proyecto país. Desde Santiago te despedimos, Daniel, reiterando nuestra gratitud. Y a usted, estimado hermana y hermana que nos acompaña, como siempre, deseamos que el Señor le bendiga, le guarde y le proteja, y nos volvemos a encontrar en un próximo programa al cual tendremos un invitado o una invitada que nos pueda compartir sobre el trabajo, el ministerio que realiza. Bendiciones.